Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos de la música hacia la medicina y el cuidado de nuestra salud, específicamente en el tema de las bacterias resistentes. ¿De qué se trata este tema? Bueno, esa es una de las preguntas que vamos a resolver junto a Mario Quesada Aguiluz, quien es biólogo, doctor en ciencias con mención en microbiología, colaborador académico del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Matías, ¿bien y tú? Todo bien, muchas gracias. Dejé una pregunta instalada ahí. Primero, queremos que por favor nos explique un poquito de a qué se hace referencia con estas bacterias que son resistentes, a qué son resistentes, por ejemplo. Perfecto. Bueno, como concepto general, a lo que nos estamos enfrentando en este punto de la historia de la medicina es a la resistencia a los antimicrobianos. Los antimicrobianos es un grupo compuesto por antibióticos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, pero en la línea de investigación nuestra es resistencia a los antibióticos, que es básicamente cómo las bacterias, a través de mecanismos evolutivos que están codificados en su genoma, se hacen resistentes a los distintos tratamientos antibióticos y cómo las acumulaciones de estas adaptaciones del tipo darwiniano, recibidas a través de genes externos que comparten entre otras bacterias incluso, las hacen multiresistentes a inclusive todos los antibióticos disponibles para el tratamiento de una infección puntual. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud ha comenzado a ponerle ahí atención a lo que está ocurriendo con estas bacterias? Es una súper buena pregunta. No solo la Organización Mundial de la Salud, sino que también la Organización de las Naciones Unidas. El Pleno de las Naciones Unidas, por temas de salud, solo se han reunido por 4 veces en la historia. Primero, la aparición del VIH, ébola, enfermedades no transmisibles y ahora la resistencia a los antibióticos. Esto es debido a que los antibióticos no solamente se utilizan en medicina humana, no solamente se utilizan para tratar enfermedades, sino que además están envueltos en una serie de procesos productivos que son indispensables para la humanidad. El 85% de los antibióticos que se producen en el mundo no se utilizan en humanos, ni siquiera en medicina humana, sino también para producir proteína de origen animal, para fertilizar los campos y evitar todas aquellas infecciones bacterianas que afectan las cosechas. Por tanto, la resistencia a los antibióticos nos va a hacer retroceder a una etapa anterior al descubrimiento de los antibióticos, es decir, muchas infecciones, muchas enfermedades que antes se trataban con mucha facilidad se van a volver intratables y eventualmente mortales. 2, no vamos a poder cumplir los objetivos de desarrollo sustentable que tenemos, ¿cierto?, como humanidad. Es decir, no vamos a poder llegar a producir toda la proteína que necesitamos producir, todos los vegetales que necesitamos producir para alimentar a la humanidad con la tasa de crecimiento que tenemos en el planeta. Se hace imposible hacerlo sin antibióticos. Se ha dispuesto una lista, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué hay una lista? Hay una lista de patógenos prioritarios que está clasificada en función de la tasa de mortalidad de estas bacterias, la tasa de resistencia a los antibióticos, los costos, entre otras cosas, los costos de hospitalización, los días camas que requiere una persona y la posibilidad en el fondo de tratar a estos patógenos. Existen muchos datos, hay un informe de O'Neill, por ejemplo, en el que comparan cuánto cuesta tratar una bacteria puntual versus esa misma bacteria multiresistente. Y es el costo de $10.000 para una infección por una bacteria sensible versus $16.000 para una bacteria multiresistente. O sea, no solamente aumenta la mortalidad de los pacientes, sino también los costos directos de tratamiento. Y los precios también. Y los precios de los tratamientos también. Todo influye. Y además costos sociales indirectos. A propósito de las licencias médicas, a Estados Unidos le sale $30.000 billones anuales al año 2013 más o menos los costos sociales por la resistencia a los antibióticos. Es decir, una persona que va por un procedimiento médico, requiere hospitalización,
una hospitalización que por una bacteria susceptible podría tomar una semana o un par de días después de en un postoperado, al ser infectada por una bacteria multiresistente, ya sea en una infección asociada a la atención de salud, se alarga la hospitalización. Eso trae un costo directo para el Estado, sea cual sea, y adicionalmente costos sociales. Por ejemplo, una pyme que tendría que contratar, bueno, pagar las licencias, ¿cierto? Y contratar un reemplazo. Esas pérdidas son bastante altas y de hecho las proyecciones de la pérdida del Producto Interno Bruto Mundial de aquí al año 2050 se estiman en 100 trillones de dólares anuales, lo cual obviamente va a afectar a los países con menores ingresos. O sea, esto es un tema transversal y sobre todo que afecta a la ciudadanía, eso no lo podemos dejar de lado, pero también económico. Y ahí sabemos que los países también tienen políticas económicas en torno a lo que es la salud. Y hay algunos países que invierten también, por ejemplo, en salud preventiva. Dentro de esa lista, por lo que estuve ahí también investigando, está la Escherichia coli, ¿cierto? Y acá en la Universidad de Concepción, la doctora Polinaria García realizó un proceso investigativo por más de 10 años, hecho casi 17 años, se estuvo dedicando a estudiar esta bacteria y logró generar este probiótico para poder aislar la Escherichia coli, y siendo una de las bacterias, por ejemplo, una bacteria que está presente en esta lista. ¿Qué tan importante quizás es avanzar en medicina preventiva considerando esta resistencia ya que hay a los antibióticos? Sí, por supuesto. O sea, desde el punto de vista de la prevención, es prioritario en el tema de la resistencia a los antibióticos. El uso de probióticos, el uso de vacunas, la implementación de políticas de potabilización del agua, por ejemplo, y de educación preventiva en el uso, abuso y mal uso de los antibióticos. Creo que son factores claves para salir de la crisis de la resistencia a los antibióticos. Es muy difícil pensar, o muy ingenuo pensar, que va a ser el desarrollo de nuevas moléculas antibióticas lo que nos va a sacar de la crisis. Recordemos que desarrollar un antibiótico tarda entre 15 a 20 años, cuando el proceso es lineal y salen todos los procesos intermedios y todas las etapas salen bien. Y desde ese punto de vista, uno de los problemas que ayudan, ¿cierto?, a esta tormenta perfecta que denominan los expertos es 2 puntos. La aparición de nuevas bacterias multiresistentes, de nuevos mecanismos de resistencia, y 2, el declive que hay en el número de farmacéuticas que están destinando fondos a investigación y desarrollo de nuevas moléculas antibióticas. Eso es un punto de preocupación constante, debido a que no tenemos muchas nuevas entidades moleculares y es efectivamente un tema preocupante transversalmente para todas las bacterias, no solamente para las que están en la lista de patógenos prioritarios. Actualmente, una de las bacterias que también está preocupando es Neisseria gonorrea, que es el agente causal de la infección de transmisión sexual, la gonorrea. Y ahí también se hace hincapié en políticas de prevención, porque la gonorrea se está haciendo multiresistente, se está haciendo resistente a los tratamientos convencionales. Afortunadamente, si bien es cierto, en Chile todavía no tenemos reportes de gonorrea resistente a los antibióticos, de acuerdo a los puntos de cortes que se utilizan para definir resistente y susceptible, sí hemos visto a lo largo del tiempo un aumento en las concentraciones mínimas inhibitorias, que son las concentraciones que se necesitan para tratar o para matar la bacteria, que ha sido sostenida en el tiempo. Y preocupantemente, los grupos de riesgo están dependiendo del país, entre los 14 y 26 años. Así es que ahí también es un punto en el que la resistencia a los antibióticos está presente y en donde es imperativo hacer políticas de prevención, educación, difusión, que debemos abordar este problema de la resistencia a los antibióticos como una sola salud animal, una sola salud del ambiente y una sola salud del humano.
¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahí también para que una bacteria pase de ser una bacteria susceptible a una multiresistente? Porque, por ejemplo, nosotros el año pasado reporteamos un poco lo que fueron los casos de neumonía y de virus en particular que ocurrieron en Chillán. Y ahí hubo una bacteria que era el Streptococo, ¿cierto? Que estuvo también ahí involucrada en eso, que era aprovechó la instancia de que aquellas personas con esa sintomatología ya estaban medias complejas y ahí aprovechó el espacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, para que una bacteria que ya está presente así o la misma bacteria causante de la gonorrea pase de ser una bacteria susceptible y de que sea también identificable? Porque ahora a través de estos exámenes PCR, de estos exámenes moleculares, también podemos identificar cuáles son y a qué corresponde las bacterias presentes en nuestro organismo. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esas bacterias sean de susceptibles a multiresistentes? Desde el punto de vista biológico, los antibióticos son sustancias de origen natural que han estado siempre en la naturaleza, ¿cierto? Parte de estas interacciones biológicas que tienen parte, ¿cierto?, en el medio ambiente. Una bacteria produce esta molécula justamente compitiendo por el nicho ecológico con otra para evitar su crecimiento o derechamente matarlo. Por tanto, si existe el antibiótico, también existen estos mecanismos de resistencia que es análogo a que si yo produzco el veneno y lo voy a soltar, debiese tener también el antídoto para evitar morir por este veneno que estoy soltando. Por tanto, estos mecanismos de resistencia al antibiótico que está produciendo una bacteria puntual se encuentran codificados en su ADN. El tema es que las bacterias tienen además de su genoma central, ¿cierto?, el ADN que codifica esas y otras proteínas u otras estructuras que son vitales para su funcionamiento, también tiene un material extracromosomal y este material es transferible. Esto es como cuando uno era niño y tenía las figuritas de los álbumes y tenía alguna repetida y lo podía cambiar con el amigo. Bueno, la bacteria es capaz de duplicar este material genético, como por ejemplo los plásmidos, y transferirlo a otra bacteria. Y eso obviamente lo tenemos que multiplicar por miles de millones. Por tanto, cuando se encuentran estos mecanismos de resistencia, son acumulables. Por tanto, una bacteria que pudo ser susceptible en un inicio, en el transcurso del tiempo, se puede hacer resistente a un antibiótico, posteriormente a una familia de antibióticos y a más de una familia de antibióticos porque es capaz de ir acumulando y compartiendo estos mecanismos de resistencia con otras bacterias, incluso de distintas especies. Podría ser una bacteria, no sé, un Escherichia coli con un estrepto, como lo nombramos, por dar un ejemplo extremo. Pero esa es la forma en la cual las bacterias van acumulando estos mecanismos. Ahora, ¿cómo se genera esto? Obviamente estos procesos existen en la naturaleza y lo que hacemos nosotros como humanos es acrecentar estos fenómenos de presión de selección. Al usar los antibióticos de buena o mala manera, obviamente sobre todo de mala manera, lo que estamos haciendo es eliminar a todos los susceptibles y dejando a las poblaciones resistentes y multiresistentes, que son las que evidenciamos después cuando hay una falla terapéutica. Por tanto, obviamente acá entra a jugar el uso, el abuso y el mal uso y sobreuso de los antibióticos. Recordemos que en cierto punto Chile está un poquito más adelantado que otros países de la región al tener receta médica retenida. Sin embargo, la compra de antibióticos en las ferias libres, en las ferias de las pulgas, también acrecenta este problema. O sea, compartirse los antibióticos entre familiares, vecinos, para una bacteria que no corresponde, también ayuda con el problema. Sin embargo, todos los desechos de la producción de proteína animal, todos los desechos de la agricultura, de la salmonicultura, también están ejerciendo presión de selección en el ambiente. O sea, las bacterias que uno puede encontrar en los cursos de agua. O sea, están en todos lados. Exactamente. Bueno, la Universidad de Concepción, a través del Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos, tiene una línea de investigación de tradición de hace muchos años
y hemos visto incluso genes de resistencia y bacterias resistentes a los antibióticos en la Antártica, que debiera ser uno de los ambientes más prístinos del planeta, ¿cierto? Menos intervenidos por el hombre. Y en estos estudios se ha visto incluso que las zonas con mayor interacción con el humano, ¿cierto? Donde están las bases militares versus las islas o los sectores que están más alejados de los humanos, tienen obviamente menor carga bacteriana de bacterias resistentes a los antibióticos. Y por supuesto es un tema muy preocupante. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro ambiente? Sí, ahí trasciende un poco las fronteras nacionales, podríamos decir. Esto es algo que compete a todo el planeta, y ahí es algo, me imagino, que desde la perspectiva investigativa es un desafío, porque ya la alerta, ya la banderita roja ya saltó ya. Ya no es como que, no, mira, de aquí a los próximos 10 años probablemente tengamos banderita roja. No, la banderita roja ya está hace rato ondeando, mostrándose, y ahora están saltando en diferentes lugares. O sea, esto ya es una realidad. ¿Qué se podría hacer ya, no para revertir, porque imagino que ahí hay un desafío que viene más transversal el revertir, pero por último para comenzar a controlar lo que son estas bacterias multiresistentes? Sí, como bien dices, Matías, el tema es frenar un poco el avance de la resistencia. La resistencia va a existir sí o sí en la naturaleza. Ya vimos que es un proceso natural. Sin embargo, podemos hacer o tomar algunas medidas de contención, no solamente a nivel personal, sino a nivel gubernamental. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud lanzó un plan mundial contra la resistencia a los antibióticos. Existe también la Semana de los Antibióticos, que se celebra en la quincena de noviembre, y todos los países que suscribieron en la reunión del lanzamiento del plan mundial también se comprometieron a desarrollar el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, plan al cual Chile está adscrito y lanzó algunos años atrás. Otra de las políticas que podemos implementar es, obviamente a nivel personal, solamente utilizar antibióticos cuando son prescritos por un médico ante una evidente infección bacteriana. Y otra cosa es que debe comprender la gente y también los médicos, es que cuando vas al médico por una infección, tienes un cuadro infeccioso, el médico debiera pedirte un examen, que es un cultivo bacteriano, en donde efectivamente verifique que la infección que tienes, ya de cualquier tipo, sea por una bacteria. En ese estudio también te informan el perfil de susceptibilidad de la bacteria, eso se llama antibiograma. Por tanto, de acuerdo a lo que te arroje ese examen, es el tratamiento de elección que debiera prescribir el médico. Eso por una parte. A nivel de políticas centrales, obviamente adscribirse al Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, implementar políticas públicas que controlen un poco más el sobreuso de los antibióticos en sistemas productivos, aumentar las fiscalizaciones y tomar conciencia de manera que podamos educar no solamente a la población en general, sino también planes de capacitación para los profesionales de la salud, para que no solamente hagan conciencia del problema, sino que también tengan las herramientas para utilizar los antibióticos, que son un recurso muy escaso. Actualmente se han reportado casos de bacterias pan resistentes en Estados Unidos y ahora el mismo clon en Brasil. Una bacteria pan resistente, una bacteria que acumuló tantos genes de resistencia que eventualmente se hizo resistente a todos los antibióticos disponibles para el tratamiento, y esos pacientes murieron. Y murieron justamente por el Escherichia coli, por una infección urinaria que hace unos años atrás era impensado que una persona pudiera morir por una infección urinaria, por un Escherichia coli, habiendo tratamiento efectivo para eso. ¿Qué tanta prioridad también se le está dando dentro de la política nacional e internacional? Porque, bueno, hemos visto lamentablemente ahora Argentina busca salirse de la Organización Mundial de la Salud, ya lo había hecho Trump antes, lo volvió a hacer ahora. Y estas son instancias que se instalan dentro de estos foros de conversación internacional, la ONU, la OMS. Y siendo que ya se le está dando un matiz importante en esta conversación, en este debate en particular, ¿cómo ha tomado esta prioridad tanto en nuestro país como en el extranjero?
Bueno, del punto de vista nacional, Chile sí está adscrito al plan mundial de lucha contra la resistencia a los antibióticos y además tiene el plan propio que se implementó. Si bien es cierto, es un gran avance, yo creo que todavía falta un poco darle la prioridad que el tema amerita. En general, sí, estamentos como la Organización Mundial de la Salud, estamentos como la ONU, la FAO, sí le han dado el hincapié que corresponde, pero sí creo que en lo personal que hace falta un poco más de ahínco con el tema, hacer más campañas de concientización, hacer parte a los medios de comunicación sociales masivos, incorporar estos planes en los planes de estudio del área, no solamente en el área de medicina, sino que en general incorporar en los planes de estudio algunos temas como este para que hagamos conciencia dentro de la población, no solamente dentro de los prescriptores médicos, sino que también vamos a la población en general, vamos hacia los tomadores de decisiones, porque en verdad la única forma de contener un poco el problema no va solamente a través del desarrollo de nuevos antibióticos, sino también en la implementación de políticas de uso responsable de esto. Bueno, y esto también es parte de lo que conlleva el desarrollo un poco de nuestra sociedad. O sea, se crearon los antibióticos, mira, tenemos una solución y ahora estamos hablando de que los antibióticos ya no están siendo efectivos. O sea, es parte del desarrollo de la ciencia también. Y eso es no solo la ciencia, nuestra biología. Nosotros evolucionamos, los virus evolucionan, las bacterias evolucionan, las plantas evolucionan, todos tenemos que de alguna u otra forma adaptarnos a lo que está ocurriendo para sobrevivir, y las bacterias están haciendo lo mismo, ellos están buscando sobrevivir, y para sobrevivir tienen que iniciar este proceso de resistencia que ha venido obviamente, como lo hemos conversado ahora, desde un proceso. O sea, no es esto que surgió de la nada, sino que viene un proceso en donde nosotros también hemos participado con los antibióticos en ganadería, con los antibióticos en la pesca, con los antibióticos en los cultivos. O sea, es un proceso, es un general, es un todo que hoy está afectando con estas bacterias multiresistentes. Queremos agradecerle, doctor, por haber estado con nosotros en esta jornada, por conversar también y plantear este tema. Muchas gracias, Matías.